Más Televisión y Onda Cero Puertollano se encuentran aquí en el Centro Cultural porque nada, dentro de unos minutos va a tener lugar esa mesa redonda que la asociación, la plataforma de jubilados y pensionistas de Puertollano ha organizado con los diferentes representantes de los partidos políticos. Van a contestar 18 preguntas sobre las pensiones y tan solo van a tener 2 minutos y medio de tiempo, por lo tanto se tendrán que ceñir a las respuestas. Vamos para adentro porque la sala empieza a llenarse de curiosos y de ciudadanos que esperan escuchar unas respuestas adecuadas a esas 18 preguntas. El Centro Cultural de Puertollano ha acogido un acto en el que las protagonistas han sido las pensiones. La plataforma de jubilados y pensionistas de la ciudad minera ha organizado una mesa redonda a la que han acudido los representantes de los partidos políticos. Por parte de Unidas Podemos, Jorge Usó; por el Partido Socialista, Mercè Perea; y por parte de Ciudadanos, Francisco Fernández Bravo. El Partido Popular mandaba un correo a la plataforma excusando su ausencia debido a la apretada agenda de sus representantes. Los populares lo explican así en una conexión telefónica a Onda Cero e Más Televisión. Aún así, solicitaban a los organizadores el poder reunirse en otra ocasión para debatir sobre las pensiones. Desde el Partido Popular hemos intentado cuadrar las agendas de nuestros diputados, tanto provinciales, regionales y nacionales, pero nos ha sido imposible. De ahí que estuviéramos ayer intentándolo hasta las 2:30 de la tarde y que luego mandáramos el escrito a la plataforma organizadora. Si bien es cierto que en el escrito y en la realidad nos pusimos de acuerdo con ellos para que cuenten con nosotros en otra ocasión, porque no tenemos problema en contestar estas preguntas, no tenemos problema en que vengan ninguno de nuestros diputados a hablar sobre el tema de pensiones. Simplemente ha sido la imposibilidad por cuestión de agenda, pero estamos a su entera disposición para que en el formato que ellos estimen oportuno responder a las preguntas que tengan a ellos y a las personas que crean más oportuno que se deben de contestar, como pasó ayer con la mesa redonda. Algo que no ha sentado del todo bien a los asistentes, que no se han mostrado sorprendidos de ver la silla del PP vacía. El portavoz de la plataforma de jubilados y pensionistas, José Jiménez, defendía la importancia que tenía este acto de cara a las próximas elecciones del 28 de abril y se pronunciaba sobre la ausencia del PP ante los micrófonos de Onda Cero e Más Televisión. En principio van a asistir 3 partidos políticos. Te los voy a dar por orden de cuando ellos nos han notificado que van a venir. Unidas Podemos, Ciudadanos y PSOE. Faltará el PP, que hoy a las 3 de la tarde nos han enviado un correo diciéndonos de que no podía venir ningún diputado suyo a nivel nacional y con una propuesta de que nos reuniéramos en otra ocasión con ellos únicamente. Bueno, es un tema que lo tenemos que decidir en la Junta de la plataforma, pero en principio hoy estarán esos 3 partidos. Además, estamos viendo que ya hay gente en la sala, todavía cuando quedan unos minutos para que empiece esta mesa con los partidos políticos. Muchísima expectación y es que no es para menos de la importancia del acto. Por fin, 18 preguntas se van a ver respondidas, esperemos, por los diferentes representantes. 2 minutos y medio, Pepe, lo que tenían. Sí, efectivamente, tienen 2 minutos y medio, que creemos que es tiempo suficiente para dar respuesta a cada pregunta, porque prácticamente son respuestas de sí o no. O sea que luego ya lo que ellos quieran divagar, pues es problema suyo. Pero son respuestas muy concretas, donde prácticamente con el sí o con el no se responde. ¿Cómo se defienden las pensiones? ¿Cómo se deberían defender las pensiones o cómo os gustaría que se defendieran? A ver, las pensiones se defienden, se defienden primeramente blindándolas en el artículo 50 de la Constitución. En segundo punto, dando suficiente capacidad económica desde los presupuestos generales del Estado para hacer frente a esas pensiones. Tercero, con una fiscalidad a nivel del país que sea justa. No puede ser que el trabajador que tiene una nómina, que el autónomo, que depende de su trabajo solamente, sean los que estamos sosteniendo el país y que las grandes empresas, los bancos, las grandes entidades financieras paguen muy pocos impuestos, en algunos casos nulo. Son 150.000 millones de euros que están ahí, que hay que volcarlos en la ciudadanía. Y sin embargo se los están llevando los bancos.
los bancos, las grandes empresas, constructoras, las grandes multinacionales, toda esta gente. Para que la gente lo recuerde, ¿cómo surgió la iniciativa de convocar esta mesa? Pues por la necesidad de que tenemos unas elecciones a nivel nacional ahora en abril y que necesitamos que desde los grupos políticos se dé respuesta al qué es lo que van a hacer ellos con el tema de las pensiones. O sea, no nos valen los discursos esos vagos que salen en televisión, que no se dice nada y se dicen muchas cosas que no tienen sentido. No, vamos a lo concreto. 18 preguntas muy concretas, que ya te digo que tienen una respuesta tan fácil como el sí o el no, pero que bueno, que tienen 2 minutos y medio para extenderse y que queremos que den respuesta a eso. ¿Para qué? Pues simple y llanamente para que los pensionistas y jubilados de este país saquen conclusiones de qué partido es el que realmente va a hacer frente a las necesidades del pensionista. Por lo tanto, pase lo que pase en esta sala dentro de un ratito, de 15 minutos, el balance ya es positivo, Pepe. Bueno, simplemente porque se haya realizado esta mesa informativa y que se vayan a plantear esas 18 preguntas. Es que no faltaría nada más que eso. O sea, esta mañana lo decía yo en la concentración. Somos una sociedad anónima de 47 millones de habitantes, una empresa. Vamos a refrendar 350.000 puestos de trabajo que son políticos. Tenemos que sentarlos en la mesa y decirles, oiga, ¿usted esto cómo me lo va a gestionar? Porque usted va a estar viviendo 4 años de lo que nosotros aportemos al erario público. Entonces, están ustedes en la obligación de darnos respuesta a todas esas preguntas y saber cómo van a gestionar ustedes eso, para ver si son ustedes los idóneos para gestionar, son estos o son estos otros. Unidas Podemos será el primer partido en llegar. Esta casa pudo hablar con su candidato al Congreso por la provincia de Ciudad Real. Jorge Usó nos contaba cómo se defienden las pensiones desde su partido y cuáles serán los pilares básicos de la coalición de cara a las próximas elecciones generales. Además, Usó dice estar viviendo con orgullo y responsabilidad su candidatura. Buenas tardes. Pues mira, lo llevamos con mucho ánimo y empezando a recorrer la provincia, a escuchar a los ciudadanos lo que nos tienen que contar y a explicarles nuestras propuestas para unos resultados que nos permitan avanzar en el camino de los derechos. ¿Cuáles son las propuestas más importantes que lleva su grupo político? Pues mira, nos vamos a centrar fundamentalmente en las prioridades de futuro para la población, para la mayoría de la población. Y esto implica hacer frente a los desafíos como fundamentalmente la precariedad laboral, cómo podemos transformar los contratos precarios en contratos estables y con derechos. Y también nos importa mucho hablar de lo que la gente nos está diciendo en la calle, el 8M, las mujeres, el 15 de marzo, los jóvenes, fijarnos en los problemas como el cambio climático, la igualdad real entre mujeres y hombres y las oportunidades laborales fundamentalmente. La reforma laboral es algo que llevamos escuchando muchísimos años, pero que nunca se ha llevado a cabo. ¿Es posible? Bueno, la reforma laboral sí que se ha llevado a cabo, pero en el sentido contrario al que debería llevarse. Nosotros vamos a hacer propuestas para adaptar la legislación laboral en el sentido, como digo, de que los contratos precarios acaben siendo contratos estables y con derechos. Esto implica evitar el abuso en la contratación temporal, establecer un límite inferior a la duración de los contratos de por lo menos un mes. Tengamos en cuenta que ahora mismo se firman en España casi 6 millones de contratos al año que duran menos de 7 días. Equiparar la indemnización de los despidos en contratos temporales a los 33 días que se paga ahora mismo por un despido por un contrato indefinido improcedente y establecer también algún tipo de sobrecoste en las cotizaciones a la seguridad social en las empresas que abusen de los contratos atípicos. En cuanto a la violencia de género, ¿qué propuesta lleváis al Congreso, en general a todo el partido? Bueno, para empezar, la violencia de género es una prioridad para Unidas Podemos. En realidad creemos que es una prioridad para toda la población y en primer lugar, la primera propuesta es no frivolizar con este tema, no hacer caso a los que quieren pues dar pasos atrás en esta dirección, sino todo lo contrario. Fundamentalmente, dotar presupuestariamente de forma adecuada a los acuerdos que se han llegado, los acuerdos de Estados contra la violencia de género y, no dar ni un solo paso atrás en frivolizar con este problema.
En cuanto al cambio climático, que era otro de los soportes básicos de los que nos ha hablado, ya sabe que siempre a Podemos le ha tachado de no tener los pies en la tierra. ¿Cómo, con qué propuestas se va a intentar paliar esta lacra? Podemos siempre ha tenido los pies en la tierra en este problema y lo ha convertido en una prioridad. Creemos que los que no tienen los pies en la tierra son los que siguen poniendo excusas para aplazar la toma de decisiones en este sentido. Nosotros tenemos un plan Horizonte Verde que tiene ejes muy claros. Tiene que ver con la adaptación de la vivienda para el ahorro energético. Tiene que ver con apostar porque en 2040 el 100% de las energías renovables en España, el consumo de energía en España tenga su origen en energías renovables. Tiene su anclaje en hacer una apuesta muy fuerte por el vehículo eléctrico y por el transporte colectivo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues como lo están proponiendo el resto de países que lo quieren poner en marcha. Hace falta un programa de inversiones muy importante. No podemos gestionar el problema del cambio climático como si fuera un problema más del día a día y con las políticas tradicionales. En cuanto al voto, ¿cree que va a beneficiar que se hayan unido Izquierda Unida y también Podemos de cara a estas próximas elecciones? Sin ninguna duda, la unidad de Izquierda Unida, ECU y Podemos tiene efectos multiplicadores y estamos convencidos que esto nos va a permitir movilizar el voto ciudadano en la dirección de garantizar que España en los próximos años va a avanzar, como digo, en la dirección que se inició con la moción de censura, y para esto no basta solo con que el bloque progresista tenga más votos que el bloque conservador, sino que en el bloque progresista la fuerza determinante sea Unidas Podemos. Hoy nos encontramos en Puertollano, en este centro cultural, en el Aula Magna, yo creo que en un acto de suma importancia, como es esta mesa redonda que ha convocado la Plataforma de Jubilados y Pensionistas de Puertollano para hacerles a los representantes políticos 18 preguntas acerca de las pensiones. ¿Cómo valoraría este acto? Bueno, me parece una iniciativa extraordinaria. En primer lugar, la primera valoración es la de agradecimiento a los pensionistas y las pensionistas que, manifestándose todas las semanas, han defendido las pensiones de todos y de todas, y contra los que decían que no se puede han demostrado que sí se puede y han puesto en marcha reformas. Vamos a contestar honestamente a las 18 preguntas que nos hacen, que debo empezar diciendo que son preguntas muy acertadas y todas en la dirección de lo que es sustancial. A nosotros nos parece que hay que defender las pensiones, hay que defender las pensiones leyendo la Constitución entera, los artículos que hablan de la necesidad de que haya un sistema público y suficiente de las pensiones. Hace falta crear empleo de calidad con derechos y con buenos salarios para defender las pensiones. Hace falta un compromiso en forma de ley para que las pensiones se actualicen con el IPC y no pierdan capacidad adquisitiva. Hace falta una reforma fiscal para introducir más justicia fiscal, acabar con los privilegios fiscales y asegurar de esta forma la financiación de las pensiones. Tardaron además ustedes muy poquito en confirmar asistencia. Pues yo creo que debí tardar un minuto. Cuando me llegó la propuesta, sobre la marcha vuelta de correo, les dije que estaba dispuesto a venir cuando me convocasen, porque creo que tenemos propuestas interesantes que compartir, tenemos propuestas interesantes que escuchar y sobre todo creo que compartimos el compromiso con el sistema público de pensiones. ¿Qué peso tienen las pensiones en las próximas elecciones? Pues creo que las pensiones, el bienestar de los ciudadanos, las expectativas de la juventud, esto es lo que tiene que tener peso en las próximas elecciones. Creo que los ciudadanos están un poquito cansados de debates estériles, de debates que tratan de desviar la atención sobre los problemas reales, y las pensiones es un problema de la población, un problema de los mayores y de los jóvenes que serán jubilados en algún momento, y a mí me gustaría que habláramos de esto, que la campaña la dedicásemos a hablar de cómo solucionamos estos problemas. Para terminar la entrevista y volviendo a resumir lo que a lo mejor ya ha comentado hace unos minutos, ¿cómo se defiende las pensiones? ¿Cómo defiende Unidas Podemos las pensiones? Pues mire, yo creo que las pensiones las defendemos en primer lugar presentando y aprobando en el Parlamento leyes que blinden la actualización de las pensiones, aprobando en el Parlamento programas para dedicar parte de nuestros presupuestos a mejorar las pensiones más bajas. Las pensiones se defienden con más empleo y de mejor calidad, de esta forma tendremos cotizaciones sociales, pero también se defienden con el compromiso de dedicar los recursos de los presupuestos que sean necesarios para asegurar la financiación de las pensiones, y esto, sin ninguna duda, pasa por una reforma fiscal que introduzca más justicia y elimine los privilegios. Y las pensiones se defienden sobre todo en la calle,
como hacen los pensionistas y las pensionistas de Puertollano todas las semanas, diciendo que las pensiones se defienden gobierne quien gobierne. El Partido Socialista tampoco faltó a la cita con la representación de la portavoz socialista del Pacto de Toledo, Mercè Perea, que defendía que lo primero que hará el Partido Socialista la próxima legislatura será garantizar la sostenibilidad social y económica de las pensiones. Es un placer, y además para venir a hablar de lo que realmente le interesa a la gente, que es el futuro de las pensiones. Pero el futuro de las pensiones no es solo el futuro de los pensionistas, hablamos de la gente joven, de la gente que tiene expectativas de futuro y que ha de tenerlas. De manera que lo que vamos a hacer los socialistas en esta próxima legislatura es empezar a trabar ya el consenso que en el mes de febrero Partido Popular, Podemos y Ciudadanos dejaron caer por una cuestión electoralista. Creemos que tenemos mucho avanzado. Lo primero que tenemos que hacer es garantizar la sostenibilidad social y desde luego la económica. Y la social quiere decir pensiones dignas y suficientes. Y este es el trabajo que vamos a emprender desde el primer momento. Es verdad que las pensiones en Puertollano no han sido iguales que en otras poblaciones que se encuentran con una ratio mucho más baja, pensiones más bajas. En Puertollano son altas, pero también hay que poner en valor el trabajo que han hecho estas pensiones que han permitido mantener la cohesión social en este municipio, porque tanto los abuelos, los pensionistas, como los ayuntamientos han sido los que han estado empujando estos 10 años para que la cohesión social no se viera perjudicada y no se viera, la convivencia se pudiera preservar. De manera que estamos muy contentos de que la coordinadora, que las plataformas de pensionistas organicen actos como este, en un momento en el que lo primero que tenemos que hacer es sostenibilidad social y sostenibilidad económica, dar el primer paso y resolverlo el minuto 1 de la nueva legislatura. En su visita a Puertollano, Mercè no estuvo sola, vino acompañada por la candidata socialista a la alcaldía de Puertollano, Isabel Rodríguez, quien agradecía la invitación de la plataforma de pensionistas y jubilados de Puertollano y recordaba que el Partido Socialista lleva reivindicando toda la vida la defensa de las pensiones públicas. Y estoy feliz de recibir como secretaria general a una amiga y una compañera como Mercè Perea, que en los últimos años ha sido la portavoz socialista del Pacto de Toledo y es la persona que ha trabajado directamente en nombre de los socialistas la defensa del sistema público de pensiones que llevamos reivindicando toda la vida. Fuimos los promotores, los autores del sistema público de pensiones en nuestro país y en los últimos años, cuando Rajoy metió el tijeretazo a las pensiones con la reforma de 2013, cuando dejó desamparado a todos los pensionistas de nuestro país y también nos dejó a todos los jóvenes con la incertidumbre de saber qué serían nuestras pensiones en el futuro, pues ahí estuvimos dando la batalla desde el primer día, no solo el Partido Socialista, lo hicimos también de la mano de los agentes sociales, de los sindicatos, de otras plataformas que se han unido también en la defensa del sistema público de pensiones, pero desde luego en primer lugar siempre ha estado el Partido Socialista y lo ha hecho de la mano de la compañera Mercè Perea, y por eso en este acto que organiza la plataforma y que yo también quiero agradecerle esa implicación en la ciudad, esa participación, esa reivindicación siempre permanente para no olvidarnos de lo importante, agradecer la organización de este acto a la plataforma, y hemos querido que en él traer a lo mejor que tenemos a quien mejor puede representarnos para hablar de pensiones, que es mi compañera Mercè Perea, y lo hace además acompañada de quien será también portavoz en el Congreso en la próxima legislatura, de mi compañero Miguel González. Agradecimiento al que también se sumó el diputado regional y candidato al Congreso, Miguel González Caballero. Para lanzar un mensaje como vecino de Puertollano y como joven. Como vecino de Puertollano, lanzar el mensaje de que con el Partido Socialista es la garantía para que Puertollano siga teniendo voz en el Congreso de los Diputados, en un momento en el que indudablemente necesitamos como ciudad todas las alianzas posibles para sacar adelante los proyectos de ciudad que tenemos. Y como joven, pues también como joven preocupado por las pensiones, porque indudablemente si los jóvenes hoy en día tenemos garantías laborales y tenemos derechos laborales, indudablemente tenemos cotizaciones altas, indudablemente tendremos pensiones en el futuro garantizadas como las han tenido nuestros padres y como las han tenido nuestros abuelos. Por lo tanto, ese es el proyecto de futuro también que tenemos los socialistas, que tenemos los jóvenes y que indudablemente los jóvenes tendremos que pelear. El representante de Ciudadanos, Francisco Fernández Bravo, tampoco faltó a la cita con los jubilados y pensionistas. Este era su discurso antes de que empezara el acto. Bueno, pues es evidente que las pensiones es un tema de importancia trascendental para el futuro de nuestro país, no solo para los pensionistas actuales, sino para los futuros. Es evidente que tenemos que tomar muchísimas medidas, tenemos que reformar nuestro mercado laboral, porque teniendo trabajos de calidad y
y buenos para nuestros jóvenes podrán cobrar unas pensiones dignas en el futuro, y si hay unas buenas cotizaciones en el presente, evidentemente nuestros pensionistas de ahora podrán cobrar unas grandes pensiones. Nosotros desde Ciudadanos ya hicimos un grandísimo ejercicio en los presupuestos 2018, conseguimos que las pensiones más bajas, las de viudedad y las no contributivas, se aumentaran en un 3%, el resto se aumentaron al IPC, además pudimos cuadrar las cuentas, cumplimos con los objetivos de déficit que nos marcaban desde Europa, y evidentemente dimos un grandísimo ejemplo de que se puede plantear ayudas para todos y además cuadrar las cuentas. En torno a 150 personas se dieron cita en el aula magna para ser testigo del discurso de los políticos de cara a las elecciones del 28 de abril. Unidas Podemos, en palabras de Usó, ha defendido las pensiones dignas, una categoría que se haría posible gracias a la subida del salario mínimo interprofesional. Según el candidato al Congreso de la coalición de izquierdas, con esta subida se conseguiría una inversión de 1.000 millones de euros para las pensiones. En primer lugar, gracias a la plataforma por invitarnos, y gracias a todos vosotros y todas vosotras por estar aquí escuchándonos y preguntándonos, y sobre todo gracias por la constancia de estar cada lunes en la calle manifestando la defensa de las pensiones. Esta primera pregunta que se nos hace empieza recordándonos la Constitución. Y seguramente durante todos estos días vamos a escuchar mucho que se hable de la Constitución, y a nosotros esto nos parece muy bien, pero nos parece muy bien sobre todo que se lea la Constitución entera. Y hay 2 artículos de la Constitución que dicen claramente cuál es la única respuesta posible a esta pregunta que se nos hace. El artículo 41 dice que los poderes públicos tienen que garantizar un sistema público y suficiente de pensiones, y el artículo 50 dice que las pensiones tienen que ser convenientemente actualizadas para que se garantice la capacidad adquisitiva de los pensionistas. Y esto es lo que lleva a decir que todo el sistema de ingresos públicos tiene que estar puesto a disposición de esta sostenibilidad de las pensiones. Por supuesto, para que podamos pagar pensiones dignas, es importante recuperar o defender las cotizaciones sociales. Las cotizaciones sociales las defendemos creando empleo digno, creando empleo bien pagado. Y hay muchas medidas que podemos tomar en este sentido. Creo que no podemos dejar de citar, en primer lugar, la subida del salario mínimo a 900 euros, el 22%, la mayor subida de la democracia conseguida después del acuerdo del gobierno con Unidas Podemos. Esto va a reportar unos ingresos de unos 1.000 millones de euros para reforzar las pensiones. Pero hay mucho más por hacer. En todos estos años de crisis y de políticas económicas de austeridad, el peso de los salarios en la renta se ha reducido 3 puntos. Y esto lo tenemos que recuperar. Lo tenemos que recuperar modificando la legislación laboral, cambiando las políticas económicas. Pero finalmente, incluso manteniendo este tipo de políticas que van a reforzar las cotizaciones, yo diría que esto permitiría perfectamente resolver el déficit actual que tenemos en la seguridad social y pagar la actualización de las pensiones. El déficit actual fundamentalmente tiene que ver con la crisis económica, con la pérdida de empleo y sobre todo con la pérdida de salarios. Pero en cualquier caso, lo que nosotros venimos diciendo desde hace tiempo es que los presupuestos generales del Estado son la garantía de que se van a pagar las pensiones. Esto es la respuesta a la pregunta, es muy nítida, muy clara. Los presupuestos generales del Estado son la garantía del pago de las pensiones. Exactamente igual que si nacen más niños, no les vamos a decir que no podemos construir más escuelas, no les vamos a decir a los padres que tienen que dejar a sus niños sin educar, sino que vamos a construir más escuelas. Lo mismo tiene que ocurrir con las pensiones. ¿Acabo ya? Sí, Acabo la respuesta simplemente añadiendo que evidentemente esto es incompatible con las propuestas de reducción de impuestos generalizadas que se están haciendo durante estas semanas. Mercè recordaba que el Partido Socialista había luchado y luchará por el subsidio de los mayores de 52 años. Intento desgranar la pregunta, porque habéis hecho una pregunta un poco alambicada, ¿no?
Hoy sabemos que las pensiones de aquí al 2050 se va a incrementar el gasto. Esto lo sabemos, ¿no? Hoy las pensiones se pagan, y lo decía Jorge, con una parte de cotizaciones, una parte importante de cotizaciones sociales y con los presupuestos generales del Estado. La pregunta es, ¿se pueden pagar las pensiones? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos un margen de maniobra en cuanto al gasto. Hoy España gasta menos en pensiones que Francia y Alemania, y además fiscalmente, por mucho que Ciudadanos y el PP, por eso precisamente lo del PP es de traca, porque no es la primera vez que no viene a un acto, lo dejo ahí, es de traca. ¿De qué partido eres? Yo soy del Partido Socialista. Lo que no es de recibo es que hayan partidos que estén planteando la rebaja de impuestos, cuando hoy España es 5 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Es decir, por una parte tenemos mayor margen del gasto en pensiones y por otra parte hemos de tener una mejora en la fiscalidad. Y en eso iba encaminado el presupuesto general del Estado que pactamos con Podemos y el Partido Socialista Obrero Español. Eso iba encaminado justamente a hacer sostenible el sistema, sostenible económicamente, adoptando mejoras para los ingresos, porque hoy la salida del sistema está en los ingresos que no en el recorte de gastos, y además, en esos presupuestos lo que planteábamos es, vamos a consolidar el IPC como mecanismo de revalorización de las pensiones. Pues bien, hoy sabemos que de aquí al 2050 vamos a tener un gasto importante en pensiones, es verdad, del orden de 2 a 3 puntos del Producto Interior Bruto. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Autoridad Fiscal Independiente, una autoridad independiente que nos controla las cuentas. O sea, yo no me lo invento. ¿Ese margen tenemos maniobras? ¿Tenemos margen de maniobra en el gasto en pensiones? Claro, claro que sí, pero para eso necesitamos mayores ingresos. ¿Qué planteábamos en los presupuestos? Que los ricos tributaran más y, evidentemente, que mejorara el salario mínimo interprofesional. ¿Ya estoy? No, vale. te avisaré. Que mejorara el salario mínimo interprofesional. Pero además se adoptaban medidas, por ejemplo, por recuperar el subsidio de mayores de 52 años. Eso que es un derecho para los mayores de 52 años, es ingresos también para la Seguridad Social. Y además recuperábamos el convenio para cuidadoras no profesionales. ¿Sabéis eso que se cayó en el año 2012 y que permitía a las mujeres que estaban cuidando a los mayores o a los enfermos de la familia poder cotizar? Bueno, pues eso se recuperaba en estos presupuestos. Bien. ¿Ves acabando? Sí. Voy. Hay medidas desde el lado de los ingresos que hay que adoptar. El mercado laboral, y lo apuntaba Jorge, pero no solo eso, hay que tener mejoras fiscales y hay que garantizar ese IPC. Hoy los presupuestos generales del Estado garantizan una parte, pero ¿qué queremos decir aquí? Ojo con vincular las pensiones solo a los presupuestos generales del Estado. Mirad. No sé, ya 2 segundos. 3 minutos 18. Vaya. Lo siento. Bien, si no, ya lo pillo luego. Por su parte, Fernández Bravo declaraba que subir los impuestos o endeudarse no era la solución para luchar por las pensiones. Desde luego, nosotros es evidente que ya hemos demostrado que se puede, por un lado, asegurar las pensiones y, por otro lado, cuadrar las cuentas. En el año 2018, en la negociación que hicimos con el Partido Popular, les exigimos que las pensiones se incrementasen con el IPC. Y todas se incrementaron con el IPC e incluso las no contributivas se elevaron hasta el 3%, que eran muy por encima del IPC. Además de eso, no solo potenciamos las no contributivas y las de viudedad, no solo aseguramos el crecimiento del resto con el IPC, sino que además pudimos cuadrar las cuentas con Europa. Europa no hizo ningún tipo de salvedad, cumplimos perfectamente con el déficit. Los presupuestos que ha hecho el Partido Socialista, no sé si recuerdan lo del famoso, que son 12.000 millones, chiqui, eso corremos una coma y lo arreglamos. Eso lo dijo la ministra de Hacienda del Partido Socialista, la señora Montero. Desde luego hay posibilidades para que el sistema sea sostenible. Desde luego nosotros a corto plazo ya hemos demostrado que se puede perfectamente asegurar las pensiones y su revalorización con el IPC, pero también tenemos que ser conscientes de que tenemos que hacer el sistema sostenible. Abrir la caja, prometer dinero y luego encontrarnos déficits no nos va a llevar a ningún buen puerto. Hay que ser serios
y hay que ser contundentes, pero desde luego defendiendo absolutamente el sistema público de pensiones, porque creo que es evidente que tenemos que defenderlo, pero siempre, por supuesto, siendo perfectamente serios y cuadrando las cuentas, porque otro tipo de soluciones como son endeudarse más o subir los impuestos no son recetas posibles en este país. Al final hay que cuadrar las cuentas. Cuando lancemos las cuentas, España tiene que ser un país serio. Cuando se lancen las cuentas a Europa, Europa nos las tiene que devolver visadas y diciendo que son posibles, que son viables, que a un país como España, desde Europa, no lo digo yo, no lo dice mi partido, no lo dice nadie más, lo dice la Autoridad Económica Europea, que desde Europa se nos devuelvan las cuentas porque no cumplen con los criterios que se marcan desde Europa, desde luego no da una imagen de país serio en el resto del mundo de España. Desde luego nosotros hemos asegurado la revalorización de las pensiones con el IPC, hemos hecho crecer las pensiones no contributivas, las más bajas, las de viudedad también, por encima del IPC, y desde luego hemos cuadrado las cuentas. Y creo que España necesita soluciones y medidas serias y sensatas. Al acto acudían rostros conocidos como el diputado regional del PSOE, Miguel González Caballero, o la candidata socialista a la alcaldía de Puertollano, Isabel Rodríguez, también Julián Sanz, de Podemos Puertollano.